Buenas tardes, bienvenidos al curso del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el curso de coaching ejecutivo. Este curso consta de 2 módulos. Vamos a empezar con el módulo número 1. Mi nombre es Janet Vega Rojas. Soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo una especialidad de Marketing por Centro en Guiada. Y también llevo un curso de coaching en ondas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabajo para el área de marketing para países del exterior en la empresa de Ajinomoto. Este es el contenido del módulo 1 que vamos a tener, que está conformado por 4 unidades. Primero vamos a ver el coaching ejecutivo, luego vamos a ver un poquito más de competencias, qué competencias debemos tener para trabajar en equipo. Otra competencia bastante importante es la comunicación asertiva y por último las competencias de negociación. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar viendo un poquito lo que es el coaching ejecutivo. Pero antes de eso vamos a ver la definición de coaching en general, el coaching ejecutivo. Vamos a hacer una dinámica, vamos a interactuar bastante. Los invito a que nos acompañen hasta el final del curso para que podamos compartir y tener algunas ideas de cómo podemos plantear no solamente en temas laborales, sino también en temas personales. Vamos a conocer qué son las competencias del coaching y por último vamos a tocar un poco el tema de la integridad. Entonces, a ver, comenzamos. Espérame un segundo. Vamos a empezar primero conociendo qué es la definición del coaching y para qué sirve. Habremos muchos escuchado la palabra de coaching, pero no sabemos exactamente qué es. El coaching es en sí un proceso de acompañamiento. Y acompaña a una persona para que pueda desarrollar todo su potencial. O sea, es un acompañamiento a nivel individual o puede ser también a nivel grupal. Pero ¿para qué sirve exactamente? Para conseguir que esta persona, la que se acompañe, pueda definir cuáles son sus objetivos, sus logros, pueda desarrollar sus competencias, su superación de retos a través de diálogos de manera personal. Históricamente, siempre ha existido la figura de personas que han acompañado a otras para poder facilitar su desarrollo. Por ejemplo, tenemos el caso de los padres que han estado acompañándonos, el caso de los profesores, o también cuando vemos a nivel corporativo en una empresa, nuestro jefe, nuestro mentor, de repente por ahí, ¿no? Entonces podemos definir algunos conceptos que resumen qué es la definición del coaching. El coaching hay que entender que no es una terapia, no es estar con un especialista en psicología, no es una consultoría y tampoco es una mentoría. Es una conversación enfocada a que se pueda lograr resultados en la vida del ser humano. Es un proceso, en un proceso de coaching se trabaja bastante con el lenguaje de las emociones, del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, el coaching es el arte de hacer preguntas poderosas para que el coachee, así se le denomina a la persona que nos acompañe, pueda él mismo encontrar respuestas poderosas. O sea, no es que el coaching le va a dar las respuestas a todos sus problemas o al logro que quiere definir, ¿no? Sino que va a ayudar a que esta persona pueda encontrar una respuesta. Entonces, es una conversación bastante enfocada donde no va a haber juicios, o sea, no se va a juzgar, y existe una confidencialidad y ética por parte del coach, ¿no? Entonces, para conocer un poquito acerca de la historia, de cómo se formó todo el tema de coaching, toda esta onda, bueno, eso empezó a mediados más o menos de la década del 70 y del 80. Se produce un fenómeno de tipo social que hace referencia a esta búsqueda por parte de la gente, ¿no? Que empieza a buscar su bienestar personal
y profesional. O sea, las personas empiezan en esta época a tener la necesidad de tener una satisfacción a nivel de vida en general. Y esa necesidad es lo que propició a que se desarrolle el coaching a mediados de la década del 70 y 80. Ahí se desarrolla a nivel personal y también a nivel de empresa. Después, a mediados de los 90, hay otro acontecimiento que propicia bastante el desarrollo del coaching, pero de forma exponencial. A esta revolución fue la revolución digital. Y esto hace que las nuevas tecnologías empiecen a favorecer la expansión a nivel global, ¿no? O sea, hace que el coaching se divulgue ya a nivel más global por diferentes lugares, diferentes países. Hoy en día una de las críticas que recibe el coaching es que está centrado en el hacer, en hacer cosas, pero el hacer también viene determinado por aquello que pensamos y aquello que sentimos. Por ejemplo, si yo pienso que no voy a ser capaz de hacer algo, esto me va a generar un bloqueo y este bloqueo me va a boicotear a la hora que yo quiero hacer algo. Entonces, por eso se dice que viene haciendo una triada, ¿no? Donde pensar, sentir y hacer van a estar vinculados. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Por ejemplo, esto de la triada de pensar, sentir y hacer, yo me siento bastante identificada con esta triada porque a lo largo de mi experiencia, de los años que tengo, siempre me ha sucedido que cuando quiero hacer algo, determinadamente lo he pensado y eso también es algo que se ve a largo plazo. Por ejemplo, la persona que está ahí soy yo cuando tenía 12 años. Recuerdo bastante que tuve la oportunidad de visitar la Universidad Nacional de San Marcos a esta edad. Y bueno, a esa edad yo en esa época quería ser psicóloga y, y recuerdo que visité la universidad, lo voy a poner ahí en grande. Esto es la Facultad de Psicología. Yo visité la universidad y recuerdo que dije, esta es la universidad en la que yo quiero formarme, en la que quiero estar, porque me gustó bastante. Y también pensé en ese momento que, bueno, seguramente luego cambiaré de opinión, ¿no? Pero cambiaré de opinión en cuanto a la carrera, pero finalmente me gustaría tener la formación en esta universidad, que es bastante reconocida porque como todos sabemos es muy compleja al momento de ingresar y hay que ser bastante perseverante y constante, ¿no? Y bueno, muchas veces no tenemos los recursos para tener una formación en una universidad privada. Y bueno, así fue como muchos años después logré conseguir este objetivo. Yo pensé que quería ingresar, fue algo que sentí y 8 años después, un poquito menos, logré ingresar, pero ya a la carrera que quise en ese entonces, ¿no? Que es la carrera de administración. Y bueno, es como que inconscientemente las diferentes cosas que hacía me llevaban a que yo lograra el objetivo que me había propuesto en algún momento. Ese es otro ejemplo. Yo recuerdo cuando hice mis primeras prácticas en una entidad del Estado y pasaba todos los días con el autobús por una empresa que me llamó bastante la atención, tal vez por los jardines que tenía afuera. Y empecé a averiguar un poquito más de esa empresa. Es una empresa del sector industrial. Me pareció bastante buena en lo que se dedicaba. Es una empresa multinacional que tiene muchos años, que tiene su sede en Alemania. Y me di cuenta que era una empresa bastante grande y dije, me gustaría tener la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales ya en el área que quiero especializarme, que era de marketing, mis primeras prácticas ahí. Y cada vez que pasaba miraba la empresa. Es algo que yo iba pensando y que bueno, en algún momento se presentó la oportunidad de postular a esta empresa y logré ingresar. Esa fue mi primera experiencia como practicante. Es el segundo ejemplo que tengo de cómo algo que yo pensé y que me propuse, al final logré cumplirlo.
Otra experiencia que tuve ya cuando empecé a tener más experiencias profesionales, recuerdo bastante que el uso del metropolitano era bastante frecuente en algún momento. Y desde el metropolitano, bueno, yo quería cambiar de rubro y siempre pasaba por todas las empresas de consumo masivo. Yo quería iniciar una experiencia en el consumo masivo porque había tenido experiencia en el sector industrial. Entonces quería iniciar una experiencia en el consumo masivo, en el área de marketing. Y cada vez que pasaba, miraba la empresa de Ajinomoto y decía, esta empresa me parece muy interesante, muy conocida, porque tiene marcas bastante conocidas, en la cual yo podría formar mm, mi experiencia inicial en este rubro, en consumo masivo, ¿no? Y complementando con la experiencia que tenía del sector industrial. Y bueno, diferentes acciones como el prepararme, el tener el diplomado o el ir buscando qué requisitos se necesitaban para ingresar, a lo largo de un corto tiempo, de unos cortos meses, logré ingresar también a la empresa Ajinomoto, en la cual me encuentro actualmente trabajando y ya tengo un poco más de 2 años. Y bueno, he tenido ahí una experiencia bastante buena que se los iré contando paso a paso en las siguientes clases. Entonces, este es un poco de ejemplo de lo que sucede conmigo, de cómo la triada de pensar, sentir y hacer siempre están vinculadas. Tal vez para muchos pueda ser coincidencia, pero para mí sí es algo que, así como estos ejemplos, he tenido otros en otros aspectos de la vida amical, personal y profesional, en los cuales siempre he tratado de pensar y sentir algo que quiero hacer. Ahora vamos a definir ya que definimos el coaching en general, vamos a centrarnos un poquito en el coaching ejecutivo. En el coaching ejecutivo, bueno, se marca en el ámbito organizacional y indudablemente se trabajan las competencias a nivel de eficiencia y eficacia de una persona, pero en su entorno organizacional. Es decir, que puede ser desde un directivo, un jefe, un asistente, no sé, a cualquier nivel, cualquier rango que se tenga, pero dentro de una organización. Y la diferencia con el coaching personal del ejecutivo es que el coaching personal es por definición aquel que va a estar orientado a personas individuales, o sea, que quieren mejorar algún aspecto de su vida, más que todo personal. Y el ejecutivo se centra en lograr objetivos, pero meramente que sean en el plano profesional. Además, otra diferencia bastante significativa es el hecho de que será la empresa o la organización la que va a buscar o va a contratar los servicios de un coach para que ayude al directivo o al ejecutivo, a la persona del trabajo, a que pueda ir mejorando de manera profesional. Pero ahora, ¿cuándo un ejecutivo o alguien, una persona que está dentro de una organización, otro tipo de profesional, debe seguir un proceso de coaching? Bueno, cuando el ejecutivo o cuando el líder, el jefe, experimenta síntomas de que algo no va como le gustaría que vaya, ¿no? De repente, no sé, puede ser que haya problemas en el entorno familiar que estén influyendo, problemas con los propios colaboradores o incluso con el mismo jefe, ¿no? Pero sobre todo hay algunas pautas que nos pueden ayudar a identificar cuando un profesional requiere de un coaching que lo acompañe a su lado. Puede ser cuando el ejecutivo no es un buen oyente y está generando ansiedad al equipo de trabajo, o cuando se da cuenta de que se boicotean las ideas que proponen, las que emprende, cuando se siente inseguro a la hora que va a tomar decisiones, o cuando tiene dificultad para delegar. Muchas veces las personas no tienen bastante experiencia como líderes y hay un poco de dificultades en delegar, de repente por falta de confianza o por otro motivo. También cuando existe algún bloqueo que va a hacer que impida a que la persona pueda conseguir sus objetivos, o cuando las personas no pueden gestionar el tema del estrés, cuando quieren desarrollar competencias de liderazgo, ¿no? De repente quieren que la persona tenga un puesto de mayor jerarquía y quiera con bastante personal a su cargo, entonces quiere que esa persona desarrolle competencias de liderazgo.
o cuando quiere simplemente reconducir su carrera profesional, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que están en un área, en el área de ventas, por ejemplo, y ahora queremos que pasen al área administrativa, o personas del área logística y ahora queremos que pasen al área administrativa, cuando va a reconducir, va a haber un cambio en otras áreas, o simplemente cuando quieren gestionar, mejorar cambios en sus empleados de manera general. Y por último, cuando quiere contrastar mejor las decisiones importantes. Y ahora cuando el personal o los colaboradores han recibido un proceso de coaching, ¿qué cambios va a experimentar este ejecutivo en su comportamiento después de este proceso? Bueno, hay una serie de listas de cambios que esta persona va a experimentar, pero siempre hay que recalcar que debe haber el compromiso por parte de esta persona, ¿no? Y bueno, uno de los cambios es que puede controlar mejor las situaciones estresantes, va a gestionar mejor sus emociones y va a empatizar mejor con su equipo, va a mejorar la percepción y la capacidad de comunicación con el entorno, va a contrastar mejor las decisiones importantes, esto también va a implicar a que otros en la ejecución de acciones y en la toma de decisiones, ¿no? Va a fomentar la comunicación interna con el equipo y eso va a mejorar la autoestima de los colaboradores y también la autoridad de la propia persona. Va a favorecer las habilidades de los colaboradores, va a mejorar la gestión de los conflictos, va a gestionar mejor los cambios y algo bastante importante para todos, también va a poder lograr un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Ahora los invito a todos a participar en esta dinámica. Esta dinámica se llama el árbol de los logros. Es bastante curiosa y la podemos trabajar si tenemos un equipo de colaboradores, ya sea un equipo pequeño, si tenemos una microempresa de 2, 3 colaboradores, o si estamos en una organización grande donde llevamos más personal a cargo. También se puede hacer una réplica de esto en temas familiares, ¿no? Esta dinámica es básicamente enfocada para una organización. Es muy apropiada cuando vamos a trabajar con metas y objetivos. Por ejemplo, la planeación estratégica, ¿no?, de una empresa y durante el seguimiento que se quiere hacer. Entonces, consiste en lo siguiente. Si tienen a la mano un lápiz y un papel en el cual puedan realizar esta dinámica, va a ser genial. O si no la pueden trabajar después, este material se queda guardado para que puedan seguir las instrucciones. Bueno, utilizando una hoja de papel vamos a dibujar un árbol. En este árbol va a tener raíces, troncos, ramas y además adicionalmente vamos a dibujarle unas nubes y unas rocas. Así, por ejemplo, les he puesto ahí un dibujo en la diapositiva de un árbol con sus nubes y sus rocas. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En las raíces vamos a escribir los valores y las fortalezas de la empresa o del equipo, ¿no? Aquí en el tronco vamos a colocar el nombre de la empresa. Las ramas, como todos sabemos, contienen los frutos de los árboles, ¿no? Entonces, en este caso, para esta dinámica, las ramas van a tener los logros del equipo. Y en las nubes van a representar las metas, o sea, el futuro deseado, las metas que quiere la empresa o las metas que quieren como equipo. Y por último, las rocas van a representar los obstáculos. Como todos sabemos, siempre hay obstáculos que nos van a impedir a que podamos tal vez lograr las metas o los objetivos que nos vamos planteando. Les voy a dejar unos 5 segundos para que puedan dibujar, hacer el dibujo y completar el ejercicio.
Bueno, una vez que hayamos completado esta dinámica, este juego bastante con nuestro personal, o si hemos tenido la oportunidad de hacerlo ahora mismo, es importante conocer qué beneficios nos va a traer. Los beneficios de esta dinámica es que va a permitir que al líder y a sus colaboradores que puedan identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tienen. Y también van a poder saber qué tan cerca o qué tan lejos están de las metas que se pusieron como empresa. Es también un espacio para que se pueda reflexionar y conversar con el equipo. Esta dinámica también nos va a ayudar a que podamos visualizar los desafíos. Al mismo tiempo va a integrar al equipo y va a poder ayudar a que se puedan tomar mejores decisiones. Entonces los invito a todos, si tienen la oportunidad de trabajar esta dinámica con su equipo de trabajo, o también lo pueden realizar de manera personal primero y luego con su equipo de trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las competencias del coaching. Bueno, existen en realidad muchas competencias que debe tener una persona que dirige un coaching, pero esta vez vamos a primero empezar con el término de qué es competencia, porque competencia es un término muy empleado que todos lo habremos escuchado en nuestro entorno laboral sobre todo, pero también en la esfera de la educación y en el ámbito del desarrollo profesional. Para la RAE lo define como la pericia, la aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Entonces, para la OCC Internacional, que es un organismo sin ánimo de lucro independiente, un organismo de coaching internacional, la OCC agrupa las principales competencias del coach en cuatro competencias, que es el observar, escuchar, el preguntar y el hacer feedback. ¿A qué nos referimos cuando decimos observar? Bueno, esto se refiere a que el coach ha de crear un clima adecuado para que la persona a la que está acompañando, vamos a llamarlo cliente, se sienta bastante cómodo, se sienta libre para que pueda expresarse en todo momento, o sea, sin que tenga miedo. Además, previamente ha de haber hecho un acuerdo de coaching en el que se haya establecido algunas normas, ¿no? Y un marco ético de confidencialidad, por ejemplo, con las expectativas y los compromisos que se van a querer. La segunda competencia es el escuchar, porque bueno, toda comunicación eficaz empieza siempre por una buena escucha. En este sentido, el coach, que es un profesional y su nivel de escucha es diferente del nivel de escucha que puede ofrecer un amigo. La tercera competencia es preguntar. Por todo lo anterior y nacidos también de la escucha profunda, las preguntas que va a formular el coach no irán nunca dirigidas a obtener información, sino más bien a que puedan inducir a la reflexión y guiar a su cliente hacia el descubrimiento de opciones, puntos de vista, ¿no? Fundamentalmente van a ser siempre preguntas abiertas. Recordemos que el coaching no te va a dar las respuestas a tus problemas, ¿no? Va a ayudar a que tú mismo puedas encontrar esas respuestas. Y por último, el feedback, que lo vamos a tocar como un tema aparte luego, pero vamos a conocer un poquito el feedback. Bueno, para llegar a la acción siempre hay que comprometerse, ¿no? Y sin compromiso no hay un proceso de coaching posible. Porque solo con compromiso se avanza. Entonces, nos referimos al compromiso que uno mismo tiene, ¿no? El compromiso que uno mismo se hace. El cliente debe estar comprometido con su proceso, y no con su proceso de coaching, no con el coach, no con la persona que está a su costado. Por eso es importante la retroalimentación, es decir, dar un feedback. Y el feedback lo debe proporcionar el coach. Un buen feedback hará ver al cliente los puntos fuertes que tiene y sus mejoras.
Además, también va a poner en luz dónde están sus zonas sombrías o de repente los errores que pueden estar llevando a esta persona en su proceso y en las que hay que seguir trabajando para que puedan seguir avanzando. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio de escucha activa. Voy a hacer un cuento y quiero que puedan las personas que me están escuchando ahora saber cuántas veces aparece la palabra hacha. Érase una vez un leñador, el cual un día se dio cuenta que no tenía su hacha. Sorprendido y con lágrimas en los ojos, se encontró cerca de su casa al vecino, quien como siempre lo hacía, le saludó sonriente y amablemente. Mientras éste entraba en su casa, el leñador de repente empezó a sospechar y pensar que tal vez hubiese sido el vecino quien le había robado el hacha. De hecho, ahora que lo pensaba bien, su sonrisa parecía nerviosa, tenía una mirada extraña e incluso hubiese dicho que le temblaban las manos. Entonces él dijo, bien pensado, el vecino tenía la misma expresión que un ladrón. Caminaba como un ladrón y hablaba como un ladrón. Entonces todo ello iba pensando el leñador, cada vez más convencido de haber encontrado al culpable del robo, cuando de repente se dio cuenta de que sus pasos le habían llevado de nuevo al bosque, donde había estado la noche anterior. De pronto tropezó con algo duro y se cayó. Cuando miró hacia el suelo, encontró su hacha. El leñador volvió de nuevo a su hogar con el hacha, arrepentido de sus sospechas, y cuando vio de nuevo a su vecino, vio que su expresión, su andar y su manera de hablar eran, y de hecho habían sido en todo momento, las de siempre. Entonces, yo les haría la consulta ahora de cuántas veces apareció la palabra hacha. De repente, algunos que estuvieron más atentos podrían decirme 2 veces, 3 veces, 4, 5. Y bueno, la respuesta correcta para esta pregunta de cuántas veces aparece la palabra hacha es 4. Pero si a estas mismas personas que me respondieron correctamente 4, yo les preguntara cuál es la descripción del escenario exactamente de las 4 veces que apareció el hacha, seguramente muchos no podrían responderme. En cambio, las personas que no acertaron con la pregunta, tal vez sí podrían describirme el escenario en el cual aparece la palabra hacha, pero no saben cuántas veces aparecieron. Entonces, lo que este ejercicio viene a demostrar es que cuando nosotros escuchamos de forma selectiva, ponemos atención solo en lo que queremos escuchar y nos desconectamos del resto del mensaje. Es decir, estamos presentes, pero ausentes de mente, ¿no? Y nos quedamos solamente con una parte del mensaje. Entonces, esto demuestra la facilidad que tenemos de escuchar selectivamente, olvidándonos del resto de la historia. Y bueno, de igual forma, les invito a aquellos que tienen personal a cargo que puedan realizar este ejercicio anterior con un cuento, puede ser otro cuento más corto, más largo, para que puedan desarrollar este ejercicio de escucha activa con su personal. Vamos a entrar ahora al tema del proceso del coaching o proceso de comunicación. Un proceso de coaching es un proceso de comunicación, pero ¿qué es en realidad un recurso comunicativo? Un recurso comunicativo es cualquier herramienta, cualquier técnica o cualquier cosa que tú puedas utilizar para poder mejorar tu competencia comunicacional y acompañar de una forma efectiva
a tu cliente, ¿no? A la persona a quien les vas a dar este proceso de acompañamiento. Y existen aquí algunos ejemplos sobre los recursos comunicativos, sobre las formas de comunicarse, que es el rapport, metamodelo y el feedback. ¿Qué es el rapport? El rapport se refiere a ajustar nuestra forma de hablar, nuestros movimientos, nuestra forma de comunicarnos, de tal forma que sea muy parecido a la de nuestro cliente. ¿Pero por qué? ¿Por qué haríamos esto? Porque, bueno, es una respetuosa imitación, o sea, no se hace en el sentido de burla, sino es una respetuosa imitación, lo que va a acompañar a nuestro cliente para que él pueda tener mayor conciencia de las cosas que dice, de cómo lo impactan y de cómo las está viviendo también. Y bueno, en este proceso de acompañarlo, la persona puede acceder a una mayor comprensión de su propia situación. Este proceso de rapport en sí es un proceso que nosotros aprendemos por sociabilización. Por ejemplo, te animo a que lo observes en tu vida cotidiana. Probablemente en un restaurante, una cafetería o en cualquier espacio, ¿no? En nuestra propia familia, en nuestro entorno laboral, observen a dos personas cuando están conversando, cuando hablan. Y sin darse cuenta, de manera inconsciente, uno gesticulará y el otro hará algo parecido o usarán las mismas muletillas. Y esto también yo me he dado cuenta porque estuve en algún momento en una empresa y me di cuenta que todos usaban una muletilla, usaban todos la palabra escúchame. Para cualquier cosa siempre utilizaban esta palabra previamente, ¿no? Escúchame, mira, primero vamos a hacer esto, lo otro, y la otra persona le respondía, y siempre usaban esa palabra. Y era sin darse cuenta que habían eh, acoplado, ¿no? Esta forma de conversar dentro de su entorno. También en el trabajo en el que me encuentro actualmente, por ejemplo, el equipo de mi área, hemos usado acoplado dos palabras o muletillas que hemos absorbido propias del gerente. Por ejemplo, nosotros siempre utilizamos dos palabras bastante frecuentes, que es en todo caso. Es como un resumen para cuando se quiere transmitir o comunicar algo. Usamos eso o usamos la palabra ahora. Y tal vez sin darnos cuenta, pero todo el equipo ha absorbido esas dos palabras en el estilo de forma de comunicarnos tanto de manera escrita como de manera verbal. ¿No? Bueno, ahora como todos trabajamos con home office, más que todo es escrita, pero siempre estamos usando estas dos palabras, ahora o en todo caso. Otra herramienta, otro recurso comunicativo es el metamodelo. El metamodelo no es más ni menos tampoco que una serie de preguntas que aumentan la comprensión de lo que la persona está exponiendo. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ayer estuve en la playa, que toda la experiencia, ¿no? Si es que yo le hago preguntas, toda la experiencia de estar en la playa, sentir la arena, el sol, el sonido de los pájaros, del mar, los colores del agua, etcétera, ¿no? O sea, si digo, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la arena? ¿Cómo fue el sol? ¿Qué más hubo? ¿No? Y para explicarlo, bueno, nuestra mente va a necesitar simplificar. Y por último está, el feedback. Vamos a ahondar un poquito acá porque es bastante importante y es un término que es una acción que estamos utilizándola constantemente cuando ya tenemos personal a cargo. El feedback es una información que nosotros facilitamos a nuestro coaching, a nuestro cliente, y que le vamos a decir sobre cuán bien o cuán menos está realizando su tarea, o sea, qué tan bien está realizando. El feedback es un proceso natural y es cualquier información que va a ayudar a que puedas corregir su propio desarrollo. Y los coaches particularmente tienen un gran recurso comunicativo en el feedback, porque el feedback en los procesos de coaching sirven básicamente como dos palancas.
como podemos ver en la diapositiva, en la presentación. La primera es lo que denominamos un feedback de refuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo que hacemos es que reconocemos algo que la persona está realizando y que está siendo útil para su proceso. Y por otro lado está el feedback de desarrollo. ¿Cuándo damos un feedback de desarrollo? Cuando la persona no está mostrando el tipo de respuesta que debería ser. Por ejemplo, si en el proceso de coaching hemos tomado la decisión con nuestro cliente porque él ha visto que era conveniente hacer unas acciones y no las hizo, no las trabajó. Entonces ahí se debe dar un feedback de desarrollo. ¿Por qué? Porque estas acciones le van a ayudar en este proceso. Y si entendemos que alguien debería haber hecho un esfuerzo determinado, pero lo ha hecho a la mitad, o sea, su tarea lo ha hecho a la mitad. Es claramente que a este proceso le falta la otra mitad, le falta reforzar. Entonces ahí se va a dar un feedback de refuerzo para que se pueda reconocer el trabajo. Y luego se dará un feedback de desarrollo, ¿no? Porque hay una tarea que hacer. Entonces, el feedback es una grandísima estrategia para animar, estimular y corregir. También es muy importante la forma en cómo lo vamos a dar. Esto es en general, ¿no? No solamente para el proceso de coaching, sino también para los colaboradores. Primero es observar cuál es el comportamiento o la falta de ese comportamiento determinado. Luego, el tipo de respuesta que la persona tiene que dar. Y segundo, bueno, ser concreto, ¿no? O sea, cuanto más concreto se pueda hacer, más va a ayudar a que se pueda ajustar el tipo de respuesta de la persona. Y finalmente ser descriptivo, es decir, ¿estás haciendo esto o no estás haciendo esto? Pero nunca se debe juzgar. El rol en el tema de coaching es acompañar, estimular y ayudar a que las personas puedan tener un mayor desempeño. Entonces, siempre es recomendable, se aconseja iniciar en temas de feedback con algo positivo que la persona está haciendo, ¿no? Has hecho muy bien esto, está muy excelente. Y luego ya se va comentando qué cosas es lo que quisiéramos que esta persona vaya mejorando. Integridad de ser. Bueno, respecto a un ejemplo de feedback, vamos a ver al final de la clase un feedback de agradecimiento en un caso real y también para que lo puedan hacer, ¿no? Tanto en sus familiares o también con sus colaboradores. Pero antes vamos a cerrar el curso con el tema de integridad de ser. Y empiezo esta parte haciendo la pregunta, ¿eres una persona íntegra? Suena tal vez bien la expresión, pero esta frase no es una simple reflexión de motivación. La mayor parte de personas nos consideramos íntegras, pero esto es una realidad. Para hallar la respuesta, lo más sensato es empezar primero analizando el significado de la palabra integridad. Entonces, primero es entender qué significa esta palabra. La palabra integridad proviene del latín integritas, patis, o sea, que quiere decir totalidad, robustez, virginidad y buen estado de físico. Pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, que quiere decir intacto, entero, que no ha sido tocado o no alcanzado por un mal. Por lo tanto, persona íntegra se refiere a una persona que tiene valores y principios. ¿Y cuáles serán las ventajas de ser una persona íntegra? Las ventajas de ser una persona íntegra son varias. Por ejemplo, vas a poder ser una persona confiable para los demás, porque los demás van a saber que no vas a tomar un atajo para utilizar, o
o sea, de utilizar mentiras para salir de una situación incómoda. Pues vas a poder dormir tranquilo, siempre satisfecho con una conciencia tranquila. También atraerás a los demás hacia tu persona, ¿no? Por las cualidades personales. Y si te mueves ahora en el mundo del networking, esta atracción también va a servir para atraer más socios a tu negocio. Pero aunque lógicamente esto es una consecuencia, ¿no? No es una razón para ser íntegra. Avanzarás hacia tus objetivos y metas en la vida de una manera mucho más rápida y segura. Serás una persona con tranquilidad mental, tendrás una excelente reputación a nivel personal, laboral, profesional, familiar y lo que hará que se amplíe tu círculo, ¿no? De influencias y de amistades. Pero también hay desventajas de no ser íntegro. Las primeras son las mentiras, ¿no? Porque se suele decir que la mentira tiene patas muy cortas. Y creo que esto es una frase donde se puede aplicar este dicho bastante popular, ¿no? Hay personas que siempre se han acostumbrado a mentir. Mienten en todo momento, toda circunstancia y en todo lugar. Entonces yo les haría la pregunta, ¿no crees que una persona que tiene la costumbre de mentir es una persona digna de confianza para los demás? Evidentemente no. Así que, bueno, mi recomendación es la siguiente. Si quieres ser una persona íntegra, acostúmbrate a no recurrir a la mentira, ni siquiera para tratar de salir de situaciones incómodas, porque no merece la pena perder nuestra credibilidad y confianza ante los demás, sobre todo ante ti mismo, ¿no? Que es más importante, por optar por la opción más cómoda. Piensa bien esto, si tienes la fama y reputación de ser una persona con falta de integridad y que encima suele mentir, ¿crees que podrás atraer a muchas personas de tu negocio para trabajar así codo a codo con ellos? ¿O crees que los demás van a querer un líder con esas características? Otra desventaja de la falta de integridad es que suele desembocar en una persona de doble moral. O sea, que dicen algo, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Y bueno, yo les haría la pregunta, ¿no crees que cuando los demás se den cuenta van a querer relacionarse con una persona así? Pues no, no. No te conviertas nunca en la clase de persona que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. No hagas como decía un socialista Marx, ¿no? Porque será el principio del fin de nuestra buena reputación. Otra desventaja es que los demás no van a confiar en ti, o que el no tener integridad también te puede llevar a otro defecto, el convertirte en un ególatra. Podemos definir ególatra como la persona que tiene un exceso de ego. Y bueno, el egocéntrico piensa y demuestra que primero soy yo, después soy yo y más tarde también soy yo. Es la persona a la que denominaríamos como el mucho yo. Y bueno, vamos a finalizar el curso de la unidad de coaching del día de hoy con un ejemplo demostrativo sobre un tipo de feedback también, al cual le vamos a denominar un feedback de reconocimiento. La persona que está en la imagen es una amiga muy cercana mía y colega también, a la cual le agradezco mucho. Tengo la autorización para contar su caso y también para mostrar su foto. Ella hizo un feedback de reconocimiento en su casa y nos cuenta su caso. Ella nos cuenta que, bueno, por el tema de la pandemia, el estar mucho tiempo en casa, toda la familia juntos, no era un año tan común, no es un año tan común, y bueno, todos estaban tensos por la misma situación y como es normal, habían discusiones que en algún momento eran agotadoras, podían ser agotadores para todos. Entonces, un día ella hizo un almuerzo en un fin de semana y decidió que en el medio del plato vacío, ahí donde va la servilleta, poner una nota en cada uno de sus familiares.
Y bueno, ahí en esa nota les daba las gracias a cada uno de ellos por algo en específico que habían hecho o algo concreto que hacían. Y fue muy sorprendente, cuenta ella en su experiencia, ver cómo los ojos de sus padres y de su hermana se llenaron de lágrimas y de alegría, diciendo que se siente bonito que te den las gracias. Y bueno, luego esos papelitos lo pegaron en la red. Finalmente, en su experiencia cuenta que fue un momento muy bonito en familia donde realmente le sacaron el jugo a la palabra gracias. Y bueno, ahora les invito a que todos podamos hacer este ejercicio de feedback, ya sea con nuestro personal a cargo o también nuestra vida personal con la familia. Tal vez no tengamos esta costumbre, pero si no, yo les animo a dar este tipo de feedback de reconocimiento de una forma educada pero constante, ¿no? Dar las gracias a una persona cercana. Por ejemplo, si vamos a un restaurante o la persona que nos trae el delivery, que es lo más frecuente en estos tiempos, siempre decirle gracias. Si voy a una cafetería y alguien me sirve un café, gracias. Podemos decir gracias, el café está muy rico. O este tipo de expresiones, ¿no? Dar las gracias a alguien que te cede el pase, por ejemplo, el paso, o dar las gracias, por el tiempo que se ha tomado un amigo en hacerte una llamada, tal vez, gracias a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, o en general a las personas que nos están rodeando en diferentes entornos. Algunas de las cosas que damos, ¿no? Por supuesto. Cuando damos un feedback de reconocimiento, que se pueden dar de muchas formas, van a producir efectos muy positivos en las personas, como fue el caso de que mostré anteriormente de Mirja. Y bueno, para finalizar el curso, yo les animo a que todos lo puedan dar. Y esto sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta, estaré absolviendo sus preguntas referidas al tema. Aquí se encuentran mis datos. Pueden hacer la consulta también por la transmisión de Facebook. Muchas gracias. Espero que la clase haya sido de su agrado y los invito a acompañarnos en la siguiente semana en la unidad número 2.